Cruzamos ya el Ecuador de la República y justo antes de cruzarlo dejábamos a Sócrates haciendo la más polémica de sus propuestas, esa que está justo en el corazón, en la exacta mitad de la República, que era la de que el papel de gobernantes en ese estado ideal que viene describiendo debía ser ocupado nada más y nada menos que por filósofos. El filósofo, o más bien el gobernante, hasta ahora había sido se decía que tenía que elegirse entre la clase de guardianes entre aquellos que hubieran demostrado después de años de servicio a la República tener un máximo amor por los asuntos públicos. Vimos ya en el libro anterior que no valía de nada si este amor por lo público no se concretaba o no venía acompañado de un conocimiento. Al final del libro quinto, Sócrates argumentaba que eran no otros sino los filósofos los que debían ocupar los cargos de gobierno, porque en ellos se encontraba en grado máximo el conocimiento de los asuntos relacionados con la política. En ellos se daba el conocimiento de cuál era aquello que convenía a un Estado justo. Justo después de cruzar este Ecuador de la obra, nos encontramos la previsible protesta de Adimanto, el más protestón de los contertulios de Sócrates. Al comienzo del libro sexto, Sócrates se explaya en enumerar de manera no exhaustiva los rasgos que debería tener ese filósofo rey. Pues sin pretender yo tampoco ser exhaustivo respecto de lo que se dice en el diálogo, Sócrates presenta al filósofo como un absoluto amante de la verdad. El filósofo para el que está reservado ese papel de gobernante en el estado ideal es una persona que no se contenta con opiniones, con sostener las opiniones de una determinada época, de un determinado momento, sino que tiene un compromiso muy fuerte con la verdad, que es lo verdadero en cada asunto de que se trata. Por tanto, eso viene aparejado con un absoluto rechazo de la mentira. Incluso si eso pone en juego sus compromisos personales. El filósofo para Sócrates es una persona que tiene una perspectiva, por decirlo así, centrada en el interés general y no una perspectiva universal, habría que decir, y que en todo momento va a intentar alcanzar la verdad, rechazar la mentira de manera absoluta, incluso si eso pone en peligro sus intereses particulares. Es una persona además que
reúne una serie de virtudes que hacen que pueda ser firme y perseverante en ese camino de búsqueda y de defensa de lo verdadero. Debe ser una persona equilibrada sentimentalmente, una persona que no se deje llevar por pasiones, digamos, corporales, que tenga una vida ordenada, que sea valiente a la hora de defender lo que considera justo, pero que sea manso a la vez, de manera que sepa perseguir sus propósitos sin agresividad, sin ira, y además, por supuesto, dado que sus virtudes están centradas en aspectos cognitivos, digamos, de conocimiento, tiene que ser una persona a la que se le debe bien aprender. Tiene que ser una persona ágil a la hora de adquirir conocimientos nuevos y con buena memoria para retenerlos, para irlos organizando en su cabeza y para tenerlos, como quien dice, a mano cuando estos conocimientos tienen que ser aplicados en los casos concretos en la vida diaria de gobierno. A lo que, frente a este cuadro que ha pintado Sócrates de este supuesto filósofo, Adimanto, en esa protesta a la que nos referíamos, pues va a decirle a Sócrates que ese no es el tipo de filósofo que él conoce, que cuando se habla de filósofos, socialmente lo que a uno le viene a la cabeza son personas inútiles para la vida práctica. Es decir, gente que, pues sí, podrá tener grandes conocimientos abstractos sobre temas matemáticos, metafísicos, pero que a la hora de la verdad no sabe tener en orden ni su casa. Son gente despistada, gente arruinada económicamente, gente incluso que no cuidan demasiado su imagen personal, y que por tanto no son dignos de confianza socialmente. Es decir, nunca nadie, en principio, en su sano juicio, le va a ir a pedir consejo a un filósofo para nada. Y que además, en segundo lugar, estos filósofos que Adimanto tiene en mente, pues son gente entregados a todo tipo de perversidades. Son gente, pues, con grandes capacidades retóricas, grandes capacidades de persuasión, pero que a la hora de la verdad venden sus habilidades discursivas al mejor postor, y que lo mismo son capaces de convencer a un gran auditorio de que se haga una cosa, como convencer a ese auditorio de que se haga la cosa contraria. Bueno, pequeña anécdota. No son pocos los discípulos de Sócrates, los discípulos históricos reales que tuvo Sócrates, que acabaron siendo grandes enemigos del pueblo de Atenas. Pues, y señaladamente, por ejemplo, el caso de Alcibíades, uno de los alumnos, de los seguidores más prometedores de Sócrates, al que le dedica por lo menos un diálogo también Platón,
diálogo muy interesante, por cierto, un diálogo muy bonito, por el que quizás habría que comenzar a leer a Platón. Bueno, pues este tal Alcibíades, por mucho que recibiera las enseñanzas de Sócrates, por tanto, por mucho que fuera un iniciado en la filosofía, pues es un tío que acabó vendiendo Atenas primero a los espartanos y luego a los persas como general del ejército que era. Pues bueno, ese es el tipo de filósofos que Adimanto tiene en la cabeza. Y en tercer lugar, Adimanto está pensando pues en filósofos como en gente extravagante, gente que son conocidos en la esfera pública pues por defender opiniones muchas veces disparatadas o por lo menos muy contrarias a las opiniones asentadas. Y no solo son extravagantes sus opiniones, sino que muchas veces son extravagantes también sus maneras de vivir. Hemos hecho alusión a su vestimenta, bueno, todo este tipo de cuestiones de imagen, podríamos decir. Por tanto, Adimanto le dice a Sócrates que si este es el tipo de filósofos a los que él tiene en la cabeza, es el tipo de gente que habitualmente Atenas considera filósofos, ¿cómo puede ser que Sócrates insista en que deban ser los filósofos los que gobiernen la ciudad? A lo que Sócrates va a aceptar totalmente la descripción que ha hecho Adimanto de los filósofos. Sócrates le va a decir a Adimanto, efectivamente, esos son los rasgos que tienen los filósofos o aquella gente a la que habitualmente se consideran filósofos, y no tengo ni un pero que ponerle a esa cuestión. Realmente eso sí, esos son, por decirlo así, los filósofos que nos han tocado. Pero hay que entender por qué dirá Sócrates en la Atenas en la que nos ha tocado vivir, estos son los filósofos que tenemos. Hay que entender por qué eso es así. Porque Sócrates sigue defendiendo que el verdadero filósofo, recordad aquella distinción que hicimos al final del libro quinto entre verdaderos filósofos y filósofos aparentes, es decir, amantes de la verdad, de la sabiduría, y amantes de la opinión o de las habladurías, o como lo ponía Sócrates también, entre amantes del conocimiento, amantes de la sabiduría y amantes de los espectáculos, amantes del show, podríamos decir. Entonces Sócrates va a ir revisando cada una de las tres, por decirlo así, recusaciones que Adimanto hace de los filósofos. En primer lugar estaba la de la inutilidad de los filósofos. Sócrates, echando mano de una metáfora marinera que es muy habitual en él, pero que en la que no vamos a entrar, lo que viene a decirnos, lo que le viene a decir a Adimanto es que si en Atenas o en un estado determinado
se considera inútiles a los filósofos, eso puede ser, o sea, no necesariamente tiene que ser porque los filósofos no sean útiles verdaderamente, sino porque ese estado esté tan desviado de la verdad, tan perdido, que no sepa ver en los filósofos la solución a sus problemas. Sócrates también lo intenta ilustrar con una metáfora médica, que aparece en otros sitios de la obra de Platón. Una sociedad puede estar tan enferma que no sepa ni siquiera acudir a aquellos médicos que la podrían sanar. Por tanto, que en una determinada sociedad no se reconozca la utilidad de la filosofía, pues puede ser síntoma de lo mal que anda esa sociedad. En segundo lugar, y respecto a la perversidad de los filósofos, Sócrates también lo acepta. Sócrates conoce perfectamente, por ejemplo, el caso de Alcibíades. Sócrates conoce perfectamente a multitud de sofistas, término muy emparentado con el de filósofo. Es que así, son términos que en época eran casi indistinguibles. Filósofos, sofistas, sofos, que eran como se conocían a los sabios, como por ejemplo Solón de Atenas. Bueno, Sócrates conoce, como decía, perfectamente casos de sofistas, que son gente enormemente capacitada, enormemente inteligente, enormemente culta, que no obstante renuncian totalmente a la política y que venden sus conocimientos al mejor postor. Bueno, ya hemos en clase hablado extensamente sobre la figura de los sofistas y cómo aparecen retratados en la obra de Platón. Entonces, Sócrates lo que viene a decir es que, abundando en esa idea de que no todo estado es buen contexto, es buen sustrato para que se desarrollen los filósofos de manera adecuada, lo que viene a decir es que una buena semilla es una persona con grandes capacidades, con grandes posibilidades, plantada en malas tierras, pues puede dar lugar a una planta monstruosa, pues por ejemplo como Alcibíades, o como un sofista de estos a los que implícitamente Adimanto se está refiriendo, Sócrates también. Pero eso no quita que esa semilla, esa persona de gran alma, de grandes capacidades, llamada a grandes cosas, plantada en un contexto adecuado, pudiera haber dado lugar a un gobernante ejemplar. Fijaros cómo va emergiendo con mucha fuerza la importancia del Estado en la formación y en la educación del filósofo. Y en tercer lugar, y respecto a la acusación de Adimanto de los filósofos como gente extravagante, bueno, lo que Sócrates viene a decir es que ser una persona extravagante, ser una persona que va por libre, o más que va por libre, que anda caminos no acostumbrados, es lo que significa extravagante, ¿no? Que camina por fuera, que transita por los márgenes. Bueno, pues ser una persona extravagante no tiene por qué ser malo en sí. Que si la masa, la mayoría de la población es perversa, la mayoría de la población tiene almas injustas, pues lo justo y lo esperable será que una alma grande, un verdadero filósofo,
sea un extravagante. Es decir, se distinga muy fuertemente de la masa. En cualquier caso, fijaros cómo la manera que tiene Sócrates de contestarle a Dimanto pone de relieve la importancia del Estado. Eso se ve sobre todo con el segundo punto, la segunda de sus respuestas. Por tanto, fijaros cómo si al final del libro quinto lo que se había dicho era que no podía esperarse que el estado ideal existiera realmente alguna vez si no se ponía a los filósofos en su cúspide como gobernantes, ahora lo que se está diciendo al loro es que no pueden existir verdaderos filósofos si el estado en el que viven no es el adecuado. Por tanto, que lo que se da aquí, o sea, lo que está proponiendo Platón, no es que venga aquí un filósofo como un extraterrestre, que caiga aquí un filósofo y salve al Estado que está corrupto. En un Estado que esté corrupto, en un Estado que sea injusto, lo más probable es que aparezcan muy pocos filósofos. ¿Que alguno pueda aparecer? Pues será, como dice Sócrates, casi la obra de un dios. Como diríamos en términos cristianos, será casi un milagro. Pero para que en un Estado haya una clase gobernante filosófica suficiente, ese Estado tiene que reunir una serie de características. Tiene que ser un Estado con un determinado grado de justicia. Por tanto, fijaros que lo que se está dando aquí, por muy jerárquica, por muy piramidal que sea la sociedad que Sócrates ha pintado para el estado ideal, aquí aparece una circularidad muy fuerte. Aquí aparece como decirlo así, una especie de retroalimentación entre cuán buenos sean los gobernantes de un estado y cuán bueno sea el estado que gobierna. Digamos que sucedería algo así como que sin esperar que de repente los gobernantes de un estado sean filósofos intachables, en la medida que esos filósofos sean justos, sean amantes de la verdad y sean capaces de instaurar en su estado leyes o instituciones o mecanismos para aumentar la justicia del conjunto, en esa medida, generación tras generación, aparecerán mejores gobernantes, de manera que el estrato de gobierno será cada vez más justo, cada vez tendrá una ciencia política más verdadera, de manera que se instaurarán en el Estado mejores leyes y mejores instituciones y mecanismos políticos, y eso va generando, como veis, una especie de círculo virtuoso. Pero claro, el caso contrario también puede darse. De hecho, podemos preguntarse si no se da de manera más habitual. En la medida en que la clase gobernante es más injusta, más ignorante, y instituye en el Estado que gobierna leyes más alejadas de la verdad, instituciones más injustas, de manera que un sistema educativo que hace que genera ciudadanos más injustos, de manera que la gente, digamos, hay menos material en esa sociedad del que sacar nuevos gobernantes, con lo que la clase gobernante empeora y el Estado poco a poco se va degenerando, va corrompiendo. Fijaros que justo cuando se atraviesa el ecuador
de la República, aquella figura del filósofo rey, que podía bien pensar que era algo así como una especie de salvador del Estado, de Mesías, aparece ahora como muy necesitado de que en el Estado las cosas funcionen. Entonces fijaros que para Platón, y esto ya, por aquí podemos hablar ya sin complejos, esto es una opinión de Platón, por mucho que la esté poniendo en boca de su representante, de su personaje Sócrates. Fijaros que para Platón tanta necesidad tiene el estado del filósofo para que lo gobierne, como tiene necesidad el filósofo del Estado. No podrá haber nunca un estado ideal, nos dice Sócrates, o sea, un estado justo, realmente existente, si su clase dirigente no tiene un carácter filosófico, un espíritu filosófico, como tampoco podremos esperar que en un estado corrupto, en un estado manga por hombro, se pueda dar una tal clase de filósofos a los que encomendar la dirección del Estado. Y este tema se puede relacionar también con otro, que es que muy relacionado muy cercanamente. Fijaros que para Platón, a diferencia de lo que opinan muchos otros filósofos, el fin de la filosofía, el objetivo último de la filosofía, es la política. No como manera de ganarse la vida, sino en el sentido de que la filosofía no tiene sentido si no es como manera de organizar los asuntos de un Estado. ¿Para qué sirve la filosofía? Podríamos preguntar. Típica pregunta que se hace hoy a la filosofía. ¿Cuál es la utilidad de la filosofía? Pues Platón dirá, construir un Estado justo. Pero además, este Estado justo es algo así como el sustrato de la filosofía, el caldo de cultivo de la filosofía, la condición necesaria. Por lo tanto, como ya decíamos antes, ahí se genera una especie de círculo de codependencia entre el Estado, la sociedad, el orden político y la suerte de la filosofía. Pero bueno, sigamos. ¿Qué tendrán estos filósofos que sean tan importantes para la suerte del Estado? Para Platón, la figura del filósofo, como vemos, está en el centro de la vida comunitaria. O sea, por tanto, ¿por qué este tipo de personas, que sí, ya hemos caracterizado algunos de sus rasgos, pues son amantes de la verdad, rechazan la mentira con todas sus fuerzas, son gente justa, son gente digamos, espabilados, son gente con gran memoria? Sí, ya, pero ¿por qué narices esta gente es tan importante para la República? Pues bien, para Sócrates, el filósofo es importante
para el resto de ciudadanos, porque él puede ser un ejemplo. Puede ser un ejemplo, es un tipo de persona que puede dar ejemplo al resto de ciudadanos. Y no solo dar ejemplo de manera directa, pues eso tiene muy poco recorrido, sobre todo en ciudades un poquito grandes, ¿no? Una persona excepcional puede dar ejemplo a su familia, puede dar ejemplo a sus amigos, pero a un Estado, digamos, no da para tanto el filósofo. Pero lo que sí que puede hacer el filósofo es dibujar, como lo ha hecho Sócrates, como en una tablilla, de barro fresco, dibujar las líneas generales sobre las cuales se tiene que construir un Estado para que funcione correctamente. De manera que da un ejemplo, da el ejemplo por medio de la construcción de instituciones, la redacción de leyes. Pero bueno, ¿de dónde saca el filósofo toda esta especie de excelencia? ¿De dónde toma él a su vez ejemplo? Pues el diálogo, en el libro sexto, sigue precisamente por esta línea, dándole vueltas a este asunto de la ejemplaridad. A ver, decíamos, ¿qué ejemplo sigue el filósofo? Ese supuesto conocimiento de lo que... No supuesto, para Sócrates es un verdadero conocimiento. Ese verdadero conocimiento de por dónde debe transitar el Estado, cómo debe constituirse el Estado, de dónde lo saca el filósofo. Se lo saca de la chistera, se lo sopla al oído algún dios, se lo comunica a algún extraterrestre, va a chafardear a otros estados que funcionen correctamente. Bueno, por supuesto no se dice nada de eso en el Estado, ni siquiera de esto último. Pues es importante ver de dónde sí Sócrates cree que puede tomarse el ejemplo para construir una comunidad política justa. Bien, ya decíamos, el rasgo principal del filósofo es el conocimiento. O sea, dicho de otra manera, quizá un poquito más mejor. La virtud principal del filósofo, al menos en tanto que gobernante, es la sabiduría. Por tanto, se supone que el filósofo sabe cosas, ha estudiado cosas. Entonces, ¿qué tipo de cosas ha estudiado el filósofo? Bueno, el filósofo, sin entrar mucho y eso se dedicará al libro séptimo, en cuál es, digamos, la carrera académica que debe seguir quien aspira a filósofo. El filósofo se ocupa de asuntos que están más allá de la esfera de la opinión. Es decir, de cosas que son como son, independientemente del momento, del lugar, históricos. El filósofo se ocupa, repito, de cosas eternas.
Y esas cosas eternas no están aquí o allá, no están, adelantándonos un poco al argumento de Sócrates, están en lo que se dice el mundo inteligible. No están en el, perdón, no sé cómo he construido la frase, no están en el mundo sensible, perdón, sino están en el mundo inteligible. No accedemos a este tipo de cosas, no acceden los filósofos a este tipo de cosas a través de los sentidos, sino que acceden a través del pensamiento. Y en esa esfera del pensamiento, Sócrates afirma que no existe la mentira. Pongamos, por ejemplo, el ejemplo de las matemáticas. En matemáticas no hay mentira. Las cosas son de una determinada manera, las cuentas dan unos resultados, las figuras geométricas admiten unas operaciones, tienen una serie de propiedades, y ahí no cabe la mentira. Además, en ese tipo de entidades, en este caso las entidades matemáticas, por poner un ejemplo, no cabe tampoco la injusticia, ni la envidia, ni las riñas, ni las rencillas personales. Las matemáticas, las entidades matemáticas son siempre bellas, son siempre verdaderas, son siempre buenas. Fijaros, pongamos el ejemplo, pues imaginémonos un estudioso, supongamos que es un filósofo, un estudioso de las matemáticas, con qué placidez abre un libro de matemáticas y se sumerge en ese mundo otro, que no es el mundo en el que ocurren los asuntos humanos y en el que no hay lugar para pullas, ni para traiciones, ni para ambición, ni para el orgullo y todo ese tipo de, digamos, pasiones que corrompen la esfera política. Por tanto, el filósofo es una persona que por carácter y por, digamos, capacidades personales o por casualidades biográficas se dedica a ese tipo de asuntos y disfruta, obtiene una especie de placer de ese tipo de asuntos. Por tanto, es una persona acostumbrada a moverse entre ese tipo de entidades que reúnen todas las características de belleza, bondad y verdad que os he intentado aquí trasladaros. Por tanto, ¿a qué mejor persona que a esa que está acostumbrada a moverse en un ámbito que no está corrompido por las miserias humanas? ¿A qué mejor persona que a esa encargarle los asuntos políticos? Porque qué mejor persona que esa estará capacitada para situarse en un punto de vista imparcial, universal y que aspira a una ecuanimidad y aspira a las verdades sin dejarse llevar por intereses, digamos, personales. Bueno, por eso Sócrates y Platón creen que el filósofo es tan importante para la República. Porque está acostumbrado, sí, para la República, porque está acostumbrado, incluso podríamos decir que vive como en su mundo natural, como en su salsa, en ese
en esa esfera de cuestiones en la que no tiene sentido la ambición, ni el orgullo, ni la conspiración, ni las tonterías personales. Y es ese tipo de visión la que se quiere para el gobernante. Una visión geométrica de los asuntos humanos. Bueno, es muy famoso, realmente tendría que verse, ahora mismo no lo podría asegurar, pero por lo menos la leyenda dice que a la entrada de la Academia de Platón, la primera, por decirlo así, el primer centro de estudios filosóficos de la historia, a la entrada del edificio había una inscripción en la piedra que decía algo así como que nadie entre aquí que no sepa geometría. O sea, que no entre nadie aquí que no sepa matemáticas. Entonces, ese hombre, filósofo, que recordemos, es un estudioso, y no va a dejar nunca en su vida de estudiar, porque es un amante de la sabiduría. No es un sabio, sino que es un amante de la sabiduría, aspira a ella. Pues podríamos preguntar, y le preguntamos a Sócrates, y enseguida se encarga de respondernos, ¿cuál es el conocimiento más importante que una persona tal puede aportar a los asuntos políticos? Pues Sócrates lo que va a responder es que en esa esfera de las ideas, en ese mundo de las entidades universales, en el que se mueve o intenta moverse como pez en el agua el filósofo, la idea más importante que puede encontrar, y la idea que le va a permitir, como una especie de foco, como una especie de horizonte, guiar toda su labor de construcción política, esa idea no es otra sino la idea del bien. Repito, para Sócrates, el filósofo está llamado a gobernar la ciudad, y no hay otra persona que pueda gobernar la ciudad, porque el filósofo es la única persona que tiene un conocimiento, o que por lo menos aspira a un conocimiento sobre qué sea el bien. Y solo desde el conocimiento de esa idea se pueden tomar decisiones sobre qué sea lo bueno para el Estado y para cada una de sus partes en cada caso concreto. La idea del bien, como hace ver Sócrates, es incluso superior a la idea de justicia. Es decir, la idea de justicia está orientada por la idea del bien, o presupone, saber qué es lo justo, presupone un conocimiento suficiente de qué es lo bueno. Por supuesto, los interlocutores de Sócrates le van a pedir encarecidamente que, igual que había dado una definición de justicia, por ejemplo, de ahora una definición por lo menos igual de clara del bien. ¿Qué es para Sócrates esa idea del bien?
a la que aspiran todos los filósofos y en la que se cifra su superioridad respecto de otras personas como gobernantes del Estado. Pues bien, Sócrates aquí, sin dudarlo demasiado, va a echar el freno de mano. Se va a cuidar muy mucho de recordarles a sus contertulios que el objetivo de la conversación no puede perderse de vista, y que en cualquier caso les recuerda era intentar mostrar que la justicia es más provechosa que la injusticia, cosa que, como ya sabemos, aún no se ha hecho. Por tanto, Sócrates les dice que no se metan en más líos, que se ciñan a la estrategia prevista, intenten responder la pregunta que aún queda sobre la superioridad de la justicia y que se dejen de lado, por lo menos en esta ocasión, este asunto de la idea del bien, porque les puede llevar demasiado lejos. Es decir, puede tomar demasiado tiempo, puede quizá recurrir, o sea, puede quizás exigir un tipo de conversación totalmente diferente a la que están llevando, en unos términos totalmente distintos, quizá mucho más abstractos. En cualquier caso, podemos decir dos cosas sobre la idea del bien. Una la voy a decir yo y la otra la va a decir Sócrates. La dice Sócrates a continuación en el diálogo. La que voy a decir yo quizá tiene algo de anacronismo, es decir, de poner en boca de Platón cosas que él, por su contexto histórico, aún no diría, pero bueno, yo creo que sirve para hacer algunas reflexiones. Bien, fijaros que pese a que los ejemplos que se hayan dado de la vida del filósofo o de los estudios a los que se dedica el filósofo en el diálogo sean de índole matemática, en el fondo esas matemáticas, esos arduos y largos ejercicios matemáticos a los que se entrega, por ejemplo, un aspirante a filósofo, en el fondo sirven como medio para alcanzar un objeto que es superior a aquellos y que es la idea del bien. Por tanto, el conocimiento al que aspira el filósofo no es el conocimiento superior al que aspira, no es un conocimiento matemático, no es un conocimiento, digamos, técnico, o ni siquiera un conocimiento, no es una ciencia aplicada, diríamos hoy, ni siquiera una ciencia pura, sino que es un conocimiento ético. Por tanto, el filósofo al final es alguien experto ante todo en cuestiones éticas, en cuestiones sobre lo que está bien y lo que está mal. Y es por eso que es un hombre capacitado para ejercer cuestiones de gobierno. Por tanto, todo lo que está presupuesto o más o menos implícito en toda esta parte del diálogo es que el político no podrá ser, no podrá instituir un Estado justo, es decir, no podrá entender de temas de justicia, por tanto, de temas de lo que le conviene a un Estado, si no es experto también en temas de ética.
es decir, en asuntos que atañen a lo que es bueno y a lo que es malo, a lo que está bien y a lo que está mal. Pues añado yo también, fijaros cómo para Sócrates y para Platón el bien es una cuestión de conocimiento. O sea, o se tiene el conocimiento de lo que está bien o no se tiene. Casi se podría decir que no se puede saber lo que es bueno sin dedicar a ello un estudio. Incluso, fijaros cómo la idea del bien, un conocimiento completo de qué sea lo que está bien y lo que está mal, en el fondo es lo último que se consigue en la indagación de la verdad, o sea, en el camino de indagación de la verdad, a lo largo de toda una carrera de estudios. Bueno, esto es lo que se conoce como el intelectualismo moral, famoso de los griegos, particular de la filosofía socrático-platónica. El bien es objeto de conocimiento. Quien es ignorante sobre cuestiones éticas, pues es malo. Como no sabe lo que está bien, muy probablemente hará el mal, se comportará incorrectamente. Y en segundo lugar, ¿qué dice Sócrates sobre la idea del bien? El caso es que, aunque Sócrates dice que no se quiere meter en materia, porque no es, la idea del bien no es el asunto de la conversación, y tampoco quiere desviarse mucho de la estrategia, del argumento planeado, aunque solo quiere comentar algo así de pasada sobre la idea del bien, lo cierto es que de aquí hasta el final del diálogo se dicen muchas cosas, ¿no? En apenas unas páginas se tocan asuntos que son fundamentales para entender la obra de Platón. Ya no solo la República, que casi podría entenderse sin algunos aspectos de los que se trata aquí, pero hay otros diálogos de Platón que no se entienden en absoluto, que es muy difícil de leer si no se conoce lo que se ha dicho aquí al final de este libro sexto de la República. De todos los temas que se tratan aquí, nosotros vamos a comentar solamente una pequeña comparación que hace Sócrates para intentar ilustrar de manera más o menos rápida y fácil cómo comprende Sócrates la idea del bien. Esa idea cuyo conocimiento hemos dicho que distingue al filósofo del resto de ciudadanos. El resto de cosas el resto de asuntos de los que se trata al final de este libro, y muy señaladamente lo que se conoce como el símil de la línea, que es una cierta teoría epistemológica, la teoría epistemológica, al menos superficialmente, de Platón. Todas estas cuestiones otras
las trataremos en el siguiente vídeo, dedicado al libro 7 de la República, junto a la alegoría de la caverna. Porque este vídeo se está quedando muy largo y porque allí tendremos tiempo de tratar estos asuntos con más calma. Bueno, yendo al lío. ¿Qué dice Sócrates? Que se limita a decir Sócrates sobre la idea del bien. Pues bien, lo primero que nos va a pedir es que tengamos muy claro que la idea del bien, pues en tanto que es una idea, no pertenece al mundo de los sentidos, es decir, no es algo que podamos tocar, oler o ver, por tanto no pertenece al mundo sensible, sino que pertenece a ese otro mundo, al mundo inteligible, al que podemos acceder solo mediante el pensamiento. Por tanto, nos dice, tengamos claro esto, lo primero. En segundo lugar, nos pide que recordemos que por mucho que en el mundo sensible digamos que pueden haber personas buenas o estados buenos o que la acción que tal persona hizo tal día fue una buena acción, o que tal remedio o tal alimentación es buena para la salud, por mucho que digamos eso, no estamos hablando, cuando hablamos de todas esas cosas, de la idea del bien. Estamos hablando de cosas buenas. Estaremos aplicando siempre, en principio, una idea del bien para caracterizar todos esos casos concretos como buenos. Pero si a una persona buena la podemos ver, su bondad no la podemos ver, solo la podemos pensar, porque es una idea. Eso es lo segundo que nos pide Sócrates que tengamos claro, o que por lo menos que le concedamos. Vale. Sentados estos dos puntos, por tanto, sentado que la idea del bien es algo que pertenece al mundo inteligible, Sócrates va a utilizar una imagen del mundo sensible a modo de comparación para que entendamos el peculiar estatuto que tiene la idea del bien dentro del mundo inteligible. Por tanto, ya se ve, como comentaremos en el siguiente vídeo, que el ejemplo que está dando aquí Sócrates es muy imperfecto. Digamos, la explicación que está dando aquí Sócrates, es muy imperfecta. Entonces, ¿cuál es la imagen sensible que Sócrates utiliza para, ilustrar la idea del bien? Sócrates nos pide que paremos mientes en la peculiaridad del ojo, en la peculiaridad del sentido de la vista. La vista la vista, uno de los términos de la visión, la vista, o el ojo si se quiere, no podría ver los objetos que ve, por ejemplo, este coche, si no hubiera un tercer elemento. Por tanto, en la visión que yo tengo, por ejemplo, de este coche, está el coche como objeto de la visión, mi vista, mi ojo, como el otro extremo, pero hay un tercer elemento imprescindible para que yo pueda ver ese coche que tengo ahí delante, o que tenía hace un momento ahí delante. Bien, ese tercer elemento es la luz. Es la luz.
Por tanto, en la visión se dan tres elementos, los dos polos del acto de la visión, digamos, ojo y objeto visto, y un tercer elemento que los pone en comunicación, que los relaciona de alguna manera. Y ese elemento es la luz. Cosa que, por ejemplo, no sucede con el tacto. Así, o al menos así lo hace ver Sócrates, o así lo afirma Sócrates en el diálogo. Para que tenga lugar el tacto, pues uno tiene suficiente con, por ejemplo, esta verja y mi mano. No hay un elemento intermedio que sea imprescindible para que yo ahora mismo esté sintiendo mediante mi tacto esta verja. Por eso, dicho sea de paso, se habla del tacto como o se habla de la vista como un sentido que funciona a distancia. Bueno, precisamente la luz lo que permite que suceda esa visión a distancia, cosa que no es necesaria para el tacto. Bueno, vale, pues una vez tenemos claro, nos hemos dado cuenta de este hecho relativo a la visión, lo siguiente que tenemos que pasar a darnos cuenta es de cuál es la causa de esa luz, es decir, de dónde viene toda esa luz. Bueno, pues en términos generales, Sócrates afirma que toda esa luz, voilà, ahí la tenemos otra vez, tiene su origen en el sol. Tiene su origen en el sol. Yo creo que lo tenemos, casi que lo podemos ver ahí. Por tanto, tenemos 4 elementos en el acto de ver. Por ejemplo, de ver ese otro coche de ahí. Tenemos el objeto visto, el ojo que ve, la luz que los pone en relación y el sol como causa de la luz. Y fijaros que hasta ahora nos hemos ceñido a una imagen o un conjunto de imágenes del mundo sensible. Pues bien, ahora viene el paso mediante el cual Sócrates intenta ilustrar cómo comprende la idea del bien. Es el siguiente. Sócrates dice: la idea del bien es en el mundo inteligible lo que el sol es en el mundo sensible. Es decir, la idea del bien, así como... O sea, la idea del bien permite que nosotros podamos pensar el resto de ideas. Pues la idea de un coche, la idea de un ojo, la idea de la justicia, la idea de el número 2. Todas esas ideas, que por supuesto pensamos a través del pensamiento, no las podríamos pensar si no existiera la idea del bien. Porque de manera análoga a lo que hace el sol en el mundo sensible, la idea del bien emite una especie de luz, ya no visible, sino inteligible, que hace que nosotros podamos, que ilumina las diferentes ideas del mundo inteligible, para que nosotros las podamos pensar, y que relaciona, de alguna manera, las diferentes ideas entre sí. Por tanto, con esta imagen, recordemos, del mundo sensible, que Sócrates aplica, digamos, extrapola al mundo inteligible, la idea del bien se nos aparece metafóricamente como una especie de foco sin el cual el resto de ideas en las que podemos pensar simplemente estarían
en la oscuridad. Y esto es todo lo que Sócrates se limita a decir sobre la idea del bien. Pues eso, que la idea del bien es algo así como una especie de sol en el mundo inteligible. Una especie de sol del mundo inteligible, sin la luz del cual el resto de ideas quedarían en la oscuridad. Digamos, no podrían pensarse. Fijaros que ya lo había advertido Sócrates, esta metáfora pues nos puede dejar con la sensación de que se nos deja o que nos quedamos a medias, que no acabamos bien de comprender qué es esto de la idea del bien, o cuál es su relevancia para el pensamiento. Entonces, en estas ocasiones, cuando el texto, y además este texto lo reconoce sin ningún complejo, nos está dejando a medias, no es todo lo preciso que se le exige al asunto, pues uno podría tomar dos caminos, ¿no? Podría seguir buscando aclaraciones sobre este asunto, sobre cómo comprende Platón la idea del bien en otros lugares de su obra, en otros diálogos, y uno se podría remitir aquí, por ejemplo, al diálogo Filebo, seguir investigando por ahí. Esa sería una buenísima opción. Pero en todo caso, como lectores de la República, desde este lugar, ciñéndonos a la lectura que estamos haciendo aquí, no nos queda más remedio que interpretar. Es decir, que intentar formarnos una idea, digamos, intentar darle sentido a esta metáfora para completar la lectura, para completar la explicación que nos ofrece Sócrates. Por tanto, entramos en terreno de la interpretación. Vamos a ello. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué puede querer decir eso? De que la idea del bien sea una especie de sol del mundo inteligible, sin la luz de la cual el resto de ideas permanecerían siempre en la oscuridad. El resto de ideas no podrían ser pensadas. Pues bien, quizá podríamos comprender esto de la siguiente manera. ¿De qué nos sirve? O mejor dicho, sin la idea del bien, el resto de conocimientos no son verdaderos. ¿De qué me sirve ser experto en tal o cual asunto si no adopto siempre una perspectiva sobre lo que es bueno y lo que es malo? ¿De qué me sirve ser experto en matemáticas si no tengo claro esas matemáticas para qué son buenas? ¿O qué es una buena fórmula? ¿O qué es una buena resolución de un problema? Parece que que Platón, por boca de Sócrates, con esta metáfora, nos esté llamando la atención sobre la importancia de una perspectiva ética para que el conocimiento que tenemos sobre cualquier otro asunto sea un verdadero conocimiento. Es como si dijéramos, la gente que sabe muchas cosas, si no sabe aquello que es bueno, y por tanto es una buena persona, en el fondo no tiene un verdadero conocimiento. Es decir,
Si tú, si tú eres, digamos, un verdadero erudito, sabes muchísimas cosas, llevas 1000 programas seguidos en el concurso Saber y Ganar, pero eres una mala persona, el conocimiento que tú tienes es falso, es aparente. Bueno, pues esta es mi interpretación. La importancia de una perspectiva, mi interpretación de la metáfora que tenemos entre manos. Platón nos está diciendo aquí que así como es importante tener conocimiento para ser buena persona o para actuar bien, es importante recíprocamente tener una perspectiva sobre lo que está bien y lo que está mal para que el conocimiento que uno tiene sea verdadero conocimiento. En una palabra, que uno no puede ser sabio si no es bueno.